Bien, el siguiente libro que vamos a revisar, de manera muy superficial como estamos haciendo con todos, pero procurando ir siempre hacia algo esencial, hacia algo que nos familiarice un poco con lo que quisieron decir estos autores, es La Summa contra Gentiles, de Santo Tomás de Aquino. Hemos dado un salto casi de 1000 años, ¿no? Un poquito menos, unos 900, 800 años, entre la anterior figura que vimos, que fue San Agustín, y el autor del que nos vamos a ocupar ahora, que es Santo Tomás de Aquino. Pero no fue cualquier milenio, por así decirlo. No fueron 8 siglos, en verdad, cualquiera. Fueron 8 siglos donde se formó la cristiandad. Es decir, se formó una cultura, una civilización basada en el Evangelio. No fue perfecta, para nada, porque nada político es perfecto, nada social es perfecto, nada temporal es perfecto, pero sí fue un tiempo donde la tradición occidental acabaría tomando forma definitiva. Y en este contexto aparece Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Santo Tomás de Aquino, hijo de un noble, nace en el sur de Italia, en Nápoles, se une a la orden de predicadores, u orden de Santo Domingo, que en ese tiempo empezaba a tener bastante predicamento, a gozar de bastante fama entre las personas, ¿no? Y que tenía como núcleo de su espiritualidad predicar el Evangelio, una orden dedicada al estudio y a la predicación. Una de las obras de madurez de Santo Tomás de Aquino es la Summa contra Gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Son aquellas personas que, sin ser cristianas, aceptan los fundamentos de la razón clásica. ¿Y qué es lo que quiere hacer en este libro Santo Tomás? Quiere demostrar en este libro la racionalidad de la fe. Quiere demostrar cómo la fe cristiana no es opuesta a la razón, ¿no? Y así poder atraer a estos gentiles a la aceptación, a la posibilidad del Evangelio, ¿no? Empieza así. El estudio vamos a leer de la primera parte del capítulo 2. El estudio de la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre de todos los estudios humanos. Más perfecto ciertamente, pues el hombre, en la medida en que se da el estudio de la sabiduría, posee ya de alguna forma la verdadera bienaventuranza. Más sublime, pues por ella el hombre se asemeja principalmente a Dios. Y como la semejanza es causa del amor, el estudio de la sabiduría une especialmente a Dios por la amistad. Y más útil, pues la sabiduría es camino para llegar al reino de la inmortalidad. Entonces, aquí Santo Tomás valora la sabiduría como el más sublime de los ejercicios humanos, el estudio de la sabiduría. ¿Qué es lo sublime? Decimos, por ejemplo, que ha ocurrido una sublimación en el ámbito de la química, cuando un sólido se ha tornado gaseoso de manera casi instantánea, porque como sabemos, por lo general el sólido se evapora, se derrite y se vuelve el líquido que luego se evapora, ¿no es cierto? Pero la sublimación es un paso a un estado elevado muy rápido. Y esto también considera Santo Tomás de Aquino que es la sabiduría, que nos eleva hacia Dios. Eso puede parecer una palabra vacía, pero en nuestro tiempo de relativismos, donde la sabiduría vale igual que los deportes de aventura o que las opciones sentimentales, puede parecer bastante sorprendente cuando uno lo mira de manera profunda. Lo que quiere Santo Tomás es demostrarles a estos gentiles que son cultores de la razón clásica, de la razón filosófica puramente natural, que la existencia de verdades que superan a la razón no es irracional, ¿no? Y eso es una cosa
bastante genial. ¿Por qué? Porque él se refiere, por ejemplo, de manera implícita a los neoplatónicos. Para los neoplatónicos, por ejemplo, Dios, el supremo principio, era sumamente inefable, ¿no? Es decir, se podía decir muy poco o casi nada de él, porque era tan sumamente elevado hacia el ser que cualquier cosa que se calificase, cualquier cosa que se le calificase, lo limitaría esencialmente. Entonces aquí vemos que ya para los neoplatónicos que no eran cristianos, existía la idea de que Dios superaba a la razón, ¿no? Entonces, y Santo Tomás elabora su síntesis filosófica sobre eso. También hay que tener en cuenta que el mundo clásico abominaba del ibris. ¿Qué es el ibris? El orgullo desmesurado, que era visto como un defecto. Por eso en las tragedias los héroes son castigados por los dioses precisamente por su ibris, por su orgullo desmesurado. Y Santo Tomás también reivindica la existencia de verdades que superan a la razón por motivos de la represión del ibris humano. Entonces, tanto el argumento de que existen verdades que superan a la razón, por razón, valga la redundancia, de que los neoplatónicos han hablado de este principio que está más allá del mundo, como por el hecho de que las verdades reveladas contribuyen a reprimir el orgullo desmesurado del hombre, eran argumentos perfectamente comprensibles para el hombre clásico. Santo Tomás, en la Summa contra Gentiles, desarrolla de manera muy eficaz uno de los grandes temas de nuestra época actual, incluso el diálogo con los no creyentes. Y la conclusión que queda es que si no existe como fondo una razón que no se resista a ir a las esencias de las cosas, poco o ningún diálogo podrá haber. Muchas gracias.